vamos a poner para entrar con el doctor Pedro Granja, al cual yo voy a darle el buenos días antes de empezar con las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas. Doctor Granja, buenos días, bienvenido. Mi querido Jaime, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a escuchar lo que dijo el ministro de Finanzas hace pocos días, doctor Granja, cuando él dice que el aumento del IVA, si no se aumenta el IVA, estaría en riesgo la dolarización, y después de eso me gustaría empezar con un criterio suyo. Perfecto. Se vaya profundizando la crisis, que cada vez tengamos más presiones de seguridad, que lleguemos a escenarios en el que no podamos ni siquiera cubrir los sueldos del sector público. Si proyectamos, que es una proyección totalmente teórica y absurda, que este año terminaríamos el año con 10.000 millones de atrasos. O sea, es imposible ni siquiera pensar que podamos duplicar el nivel de atraso que recibimos. Eso, para darles una perspectiva, es el equivalente a cerrar los pagos del gobierno central por 3 meses completos. Entonces esto, el impacto principal es lo que ya les mencionaba antes, y quiero poner énfasis en la rotura de la cadena de pagos, reducción de la liquidez nacional, afectaciones del sistema financiero, y finalmente hay que decir con todas sus letras, poner en riesgo la dolarización, porque la dolarización es un sistema cerrado que depende de la entrada y de la salida de dólares, ¿no es cierto? Entonces, con esta situación, además, sin tomar ninguna medida, estamos cerrados a cualquier financiamiento de las entidades del exterior. Entonces, ministro, que nos dice si es que no se aumenta el IVA al 15%, estaría en riesgo la dolarización. Pero también nos ha dicho que si no se aumenta el IVA, no habrá para pagar los sueldos a los empleados públicos. Doctor Granja, bienvenido. Jaime, buenos días a todo el país. Bien, es la primera vez en mi vida que escucho que subir un impuesto le hace bien a la economía. Esto es ridículo, lo que hace un impuesto es contraerla. El IVA, el impuesto al valor agregado, es un impuesto sobre el consumo. Los pobres no tienen capacidad de ahorro. Destinan los pocos centavitos que logran ganar en el día, porque viven al día. Esto no lo entiende el Grupo Novoa, esto no lo entiende Topic, esto no lo entiende Nevoc. Destinan esos pocos centavitos a comprar un pan, a comprar una librita de cebolla para la semana, para el mes, para tratar de hacer un caldito de Quaker, ¿ok? Por lo tanto, son los pobres los más afectados. No nos vengan con esa tontería, con esa ridiculez, porque no todos somos idiotas, de que si se aumenta la gasolina no va a subir el precio del pasaje, si se aumenta la gasolina no van a subir los precios de las llantas, no van a subir el precio del pan, de la carne, del azúcar. Es evidente que el gobierno del presidente Noboa tiene este tipo de exponentes. Usted verá, la retórica de este sujeto es bastante precaria. Nunca nos explica realmente cómo es que no conocían la realidad presupuestaria del Ecuador. Si tan mal estábamos, no se lancen para presidentes. Es decir, si no conocen la situación financiera del país, si no pueden realmente plantear una política pública pensando en la gente más débil, por el amor de Dios, no se candidaticen. Pero avancemos un poquito más, Jaime, porque esto es importante. Mira, nos han venido diciendo que necesitábamos una guerra, porque la guerra santa, la guerra de los buenos contra los malos, era necesaria para el desarrollo del país. La guerra es hambre, la guerra es desplazamiento forzado, la guerra es más muerte, la guerra es más presos, ¿ok? Yo no sé en qué cabeza cabe decir que la guerra, que es un acto ilegal, es algo bueno, ¿ok? Y nos decían que necesitaban subir el IVA para financiar el combate contra el crimen organizado. Mentirosos, farsantes. El presupuesto de las Fuerzas Armadas está ya garantizado desde el año anterior, ¿ok? Ay, señores militares, no se preocupen, ustedes tienen sus sueldos ya garantizados, su rancho, sus horas extras, todos sus beneficios de ley, igual con los policías. Está dentro del presupuesto. Está dentro del presupuesto. Ahora nos dicen que van a subir el IVA porque no tienen cómo pagar sueldos, ¿ok? Pero imagínense cómo cambia el discurso. Entonces ya no es para la guerra la subida del IVA. ¿Esta no es una especie de chantaje, Pedro? Claro, mira, es que van a crear ellos mismos, van a aumentar algo que llaman caos, ¿ok?
Ellos mismos están cerrando las escuelas, ellos mismos hacen que se cierren las imprentas, los talleres mecánicos, las tiendas, que todo el mundo se vaya a dormir temprano, para decir que hay un gran enemigo, ¿no es cierto?, al cual hay que combatirlo. ¿Cuál enemigo? La guerra de la melanina, en la que solamente allanan sociovivienda, Bastión Popular, el Guasmo, porque nos quieren hacer creer que solamente los pobres delinquen, ¿ok? Pero los señores ricos, por ejemplo, los dueños de la famosa hacienda, donde se encontraron 22 toneladas de droga, de cocaína, ese nombre no te lo puedo dar, Jaime. Es información reservada. El señor tiene derecho a la presunción de inocencia. Que está fuera del país. Claro, pero es que mira, es que para los ricos, cuando los ricos evaden impuestos, son emprendedores que están incentivando el trabajo, el desarrollo nacional, ¿ok? Cuando un pobre se atrasa con 5 centavitos en el pago de la cuota del carro, de la casa, el banco viene y te quita tu carro, tu casa, y no importa que estén en pandemia. Tanto es que los bancos en el Ecuador fueron los que más ganaron cuando todos estábamos encerrados y enfermos durante el COVID. Claro, pero por supuesto. Entonces, mira, aquí queda claro una cosa. Repito, ecuatorianos, nos están mintiendo a todos. El IVA es un impuesto que afecta directamente a la gente más pobre. No, es que hay productos que no se van a gravar, nos dicen. No, no seamos cojudos. Hay una cadena productiva en el capitalismo. Por lo tanto, si suben los insumos, sube el precio del producto final. Eso es apenas lógica. Mira, Jaime, hay formas de financiar la guerra. Claro que las hay. Señor presidente Daniel Noboa, pague los 90 millones de dólares que ustedes deben al SRI. Empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Ok, mira, si llega un presidente en el Ecuador que les dice, vea, apenas llegas a Carondelet, yo firmo el decreto, o pagan o les quitamos los bienes. Punto y basta, por el valor que deben. Vas a ver cómo ponemos a los ricos en cola, haciendo fila para pagar, porque si no les quitamos la empresa que sea, ¿ok? Y la vendemos inmediatamente por el valor que le deben al Estado ecuatoriano, ¿ya? ¿Con eso qué se financia? Desayuno escolar, trabajo para los más jóvenes, abrimos las universidades, les entregamos a los profesores universitarios que tienen más de 10 años con contratos ocasionales, los llamamos a concurso de merecimiento para entregarle nombramiento definitivo para enfermeros, para médicos, para todo el personal sanitario que se mató en pandemia. Entonces, mira, cuando tú empiezas a crear, a construir escuelas y hospitales en lugar de cárceles, estás hablando de otro tipo de política pública. Frente a la política de la muerte y de la guerra que propone Daniel Noboa y que propone Jan Topic, nosotros proponemos la política de la vida, la política realmente de la redistribución de la riqueza. ¿Cómo es posible, ecuatorianos, que más del 90%, 9 de cada 10 dólares, quedan en manos de 12 familias en el Ecuador? Pero esto es lo que tenemos que evitar. No les vamos a robar nada. Ellos nos han robado desde 1830 a nosotros, a los Piguave, a los Rendón, a los Granja, a los Suárez. Ahora lo que tenemos que hacer es que obligarlos a que paguen impuestos. Deben 2.000 millones de impuestos, paguen. Con eso le pagamos a los trabajadores y con eso no tenemos que subir el IVA. Los señores banqueros, dado que aquí se habla de calla y apoya, ok, yo me callo y apoyo. Yo tengo que mandar todos los meses una platita a mi hija que está en Alemania. Yo estoy dispuesto a pagar un impuesto mayor a la salida de divisas. Eso es calla y apoya, ¿ok? Pero también que pague, por ejemplo, los señores dueños de los bancos, que tienen ganancias espectaculares cuando todos estábamos enfermos. Allí se genera un nuevo país. Sí hay plata para financiar el presupuesto nacional. Sí hay plata para pagarle a los trabajadores. La propuesta del presidente Noboa, con todo el respeto, es despedir más y más personas. Es decir, ¿con esto se va a parar la guerra? Ya ha dicho que van a reducir en 1.000 millones de dólares el presupuesto general del Estado. ¿Eso qué significa? Imagino que significa despido de trabajadores. Pero por supuesto, mira, despedir padres de familia, ¿ok? Achicar más el Estado, implica más gente con hambre. Pero por el amor de Dios, Jaime, la gente con hambre no tiene razones para vivir en paz, para vivir en comunidad. ¿Qué es el derecho? Rapidito, perdóname que te aburro aquí. Mira, había una vez un tipo que era grande, fuerte, que le rompía la nariz al hermano, que era un canalla, ¿ok? Y entonces un día se reúnen todos los tipos débiles y dicen, esto no puede seguir pasando, este tipo nos está rompiendo, moliendo puñetes a todos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A partir de ahora nos vamos a unir. Cuando llegó el tipo fuerte y grande, el Rambo, le dijeron, mira, si tú le pegas a uno de los débiles, todos
te vamos a enseñar a respetarnos. Y allí nace el derecho. El derecho nace de la violencia. ¿De la violencia cómo? Institucionalizada. La única forma de acabar con las violencias, de reducirlas, es mediante del paso del salvaje al hombre culto. Y ese paso solamente se da cuando aprendemos a vivir en comunidad. Pero cuando la gente no tiene empleo, cuando la gente es violada permanentemente, cuando la gente no tiene trabajo, cuando la gente ve a su hijo morir porque no tiene cómo comprarle una aspirina, cuando no tiene cómo darle zapatitos, evidentemente la única respuesta de ese ser humano es responder con toda su onticidad. Y su onticidad es evidentemente salvaje, es primariamente violenta. Pedro, está bien combatir los efectos, pero eso tiene que venir de la mano combatiendo también las causas de toda la violencia que vive el Ecuador. Mira, en la ciudad de la 9 de octubre, en un barrio pobre, pauperizado, en los últimos años en Guayaquil, cerca del Guasmo, vive mi padre, que es un ancianito, y me dice que permanentemente pasaba una moto asaltando a Titirimundachi, ¿no? A todas las personas a las 6 de la mañana y regresaba a las 6 de la tarde. Se pusieron un montón de denuncias, nunca nadie hizo nada, ¿ok? Ahora que están los militares en la calle, existe la falsa sensación de que estamos protegidos. Claro, con los militares no se juega, ya, eso lo sabemos perfectamente. Digamos que es nuestra última reserva moral. El tema es que, claro, había un montón de delincuentes, de cobardes, de canallas, de ratones que nos estaban vacunando, que nos siguen vacunando, que nos roban, que nos asaltan, que nos violan. ¿Hay que pararles el carro? Por supuesto. ¿Hay que darles duro? Por supuesto. Pero esto no va a parar, esto no va a detener el problema. Lo único que van a originar con la política del garrote, de la bala, de maquillar a pobres, de desnudar a pobres, violentando los principios fundamentales de todo derecho básico, lo único que van a provocar es que ahora el crimen organizado se esconda durante unos meses. Porque después de 3, 4, 6 meses los militares vuelven a los cuarteles y entonces la delincuencia muta, se transforma, sale de nuevo. Y vuelven los vacunadores. Y vuelven los vacunadores. De hecho, ya están entregando panfletos en barrios como La 8, en barrios como Bastión Popular, como Sociovivienda. Y te dicen, vea, téngame guardada la plata de la vacuna porque después de 3 meses volvemos y vamos a cobrar completo. ¿Ya? Entonces, mira, si tú no tienes inteligencia criminal, no puedes combatir a un fenómeno que no conoces. Y sobre eso no se está trabajando. Luego, lo otro, más importante todavía, creo que nos están engañando, Jaime, porque no se está combatiendo las redes de tráfico de armas que ingresan por Hualtaco, ¿ok? Por vía marítima, que ingresan por la frontera peruana en base al hormigueo. ¿Qué tipo de armas? M4, M16, M60, Galil, están ingresando UCI, están ingresando FAL, están ingresando AK-47. Entonces, claro, todas esas armas vienen del norte, de Estados Unidos, y ingresan acá por medio de un narcotraficante que se llama Audias Flores Silva, alias El Jardinero, que es el segundo al mando del cartel Jalisco Nueva Generación. Ya, si lo sabemos los analistas de inteligencia criminal, los analistas contra el crimen organizado, ¿cómo así no lo saben las principales agencias antidrogas del Ecuador? Luego, no se hace nada contra el lavado de activos. 5.000 millones de dólares se lavan en el Ecuador cada año. Cada año, y hay un solo preso por lavado de activos. ¿Y en qué actividades se lava ese dinero? Mira, lo que no seguramente no se lava en una tiendita de gente pobre, no se lava tampoco en un pequeño restaurante o en un local donde venden pollos. Se lavan en grandes instituciones financieras. Este delito, también, sin duda ninguna. Hay un libro famoso de un autor belga que se llama Narcocapitalismo y te dice claramente cómo está vinculada la banca mundial con el fenómeno del narcotráfico. De hecho, el narcotráfico ha salvado el capitalismo en los últimos años, ¿ok? Y lo mantiene a flote, porque es un sistema inviable. Y algo importante, Jaime, los que lavan la plata no son muchachos negros, ni cholos, ni montubios. No son muchachos que andan con zapatillas de dólar y con un matachancho de este porte, ¿ok? Ni con una cartuchera vieja. Estamos hablando de delincuentes de cuello blanco. O sea, no solo Fito ni Noriero. No, son delincuentes que han ido a buenas universidades. Porque, mira, el lavado de activos es un negocio que empieza, por ejemplo, con un tema que se llama cajas chinas, ¿no? Es un laberinto complejo. Tienes que tener contactos políticos, tienes que tener contactos con banqueros, tienes que haber estudiado en una buena universidad, es decir, tienes que ser un aniñado, ¿ya?
para tener contactos políticos y tener protección. No viven en sociovivienda, no viven en una choza. Nadie es tan estúpido para convertirse en narcotraficante, para ser el dueño de la melcocha y vivir en una covacha. ¿Ok? Esta gente vive en mansiones, mansiones que nunca nadie allana, porque aquí hay un derecho penal para el pobre, para el chiro, para su hijo, al que siempre le tienen listecita la celda para que comparta con otros 10 desdichados, para que se violen y se empeñen entre ellos. Y hay otro derecho penal, otro código penal para los aniñados que viven en islas privadas. Mire, finalmente, Jaime, rapidito, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de GDO en el Ecuador? En una ciudad que fue gobernada durante más de 60 años por los socialcristianos. En Guayaquil, los socialcristianos son los que siempre hablaron de una política de mano dura, de represión, la prisión en firme, ¿se acuerda? No a la presunción de inocencia. Pongamos vallas con las fotos de los fiscales, después los fiscales los mataban en media calle, ¿ok? Guardias privados. Guardias privados. Y todo eso, ¿en qué terminó? En que hoy tenemos una tasa de criminalidad de 115 muertos por cada 100.000 habitantes. Somos la ciudad más violenta de América Latina. ¿Gracias a qué? Gracias a que los socialcristianos nos han gobernado durante 60 años. Entonces la política de mano dura, sin una política pública de inversión social, sin un plan real de política criminal y convivencia ciudadana, no va a solucionar ningún problema en el Ecuador, por el contrario, los va a recrudecer. Aquí lo que queda claro es que Noboa solo está proponiendo garrote, maquillar pobres, desnudar pobres, meterles un patazo en la nuca cuando ya están reducidos. Esos presos no le pertenecen al ejército, le pertenecen a la sociedad organizada que los requiere para juzgarlos en función de los crímenes que supuestamente han cometido. ¿Ok? Si alguien sale en el toque de queda, los militares deben capturarlo, porque ha cometido una infracción, sea del apellido que sea, sea del estrato social que sea, nadie puede salir en el toque de queda. La norma tiene que ser respetada. Pero los militares lo que no pueden hacer es violentar los derechos fundamentales de esas personas detenidas, grabarlos, y además esto de vendernos la idea de que lo femenino es un signo de debilidad, es un signo de inferioridad. Aquí hay una cuestión, un virus de paternalismo, de una cuestión patriarcal que realmente asusta, ¿no? Ahora, si te hacen eso, filmándote, para que todo el país lo conozca, imagínate lo que te pueden hacer estos tipos. Te graban el castigo. Te graban el castigo, pero ¿qué te harán en un cuartel encerrado tú solo con ellos? No, si te maquillan, te pueden poner una falda, te pueden violar. Es decir, y eso no está permitido en sociedad. Que salgan a la calle, que capturen a la gente que está cometiendo delitos, muy bien. Que se vayan más allá del derecho, no está bien, porque entonces vamos camino a una dictadura parecida a la de Videla o la de Pinochet. Eso, Jaime. Pero la gente ve bien en las redes sociales, yo veo a mucha gente que está de acuerdo con lo que se está haciendo, ¿no? Esto es hacer como una especie de apología del delito, de lo que está ocurriendo. Tanto así que por ahí hay alguna encuestadora que dice que Daniel Noboa está por el 85% de credibilidad o de aceptación, incluso también las Fuerzas Armadas. ¿Qué criterio merece esto? Yo creo que el presidente Noboa ha hecho algunas cosas interesantes, positivas. Usted sabe que yo soy un hombre que trato de ser lo más serio posible en el análisis científico del fenómeno criminal. ¿Y por qué ejemplo, Lazo no hizo lo mismo? Claro. Mira, decían los hijos bobos defensores de Lazo que Lazo no podía sacar a los militares a la calle. Entonces ponían a hablar de derecho cuando ellos nunca han estudiado derecho, y llegó Noboa y demostró que todo lo que decían era mentira. Es decir, que solamente faltaba una pizca de buena voluntad para poner a los militares en la calle. La culpa era de las leyes que había dejado Correa, decía. Claro, pero es una mamarrachada que ha quedado al descubierto que era mentira. Ahora, pero el tema con el presidente Noboa es que en su gobierno se escapó Fito, en su gobierno se escapó Colón Pico, y en su gobierno se le perdonó por iniciativa de él, más casi 2.000 millones de dólares a los evasores de impuestos de toda la vida. Casi 2.000 millones de dólares, ¿ok? Si habrían cobrado esa plata, hoy tendrían para pagarle a profesores, a médicos,
a los obreros, a todo el mundo, y no tendrían que estar viendo cómo le suben el IVA a los más pobres. Si, ese es el problema central con el presidente Noboa. Luego que tenga el apoyo de la gente, me parece está bien, es positivo. Esto recién está comenzando. Ojalá que le vaya muy bien. Ojalá que entienda que el país está mucho más allá de su visión unilateral, que gobierne más allá de los privilegios de clase y que entienda que hay muchísima gente en estos momentos que está sin empleo, muchísima gente que está sin atención médica y que gobernar no significa solamente tener milicos en las calles dando palo. Para eso escogíamos a Nerón, para eso resucitábamos a Videla o a Pinochet, pero gobernar es mucho más. Gobernar implica tener una política pública, un catálogo, un protocolo de política sanitaria, de política vial, de política educativa, de pensar en el IES, y sobre eso no nos está hablando. Es decir, el país es como un enfermo que está totalmente lleno de llagas por dentro, y el tipo cree que haciendo pesas y dándonos una aspirina, el problema se va a solucionar, y esto no es así. ¿Existe el plan Fénix o el plan militarizar al Ecuador? Yo lo que creo es que está en camino un nuevo Plan Colombia. El Plan Colombia, para la gente que no conoce, ¿okay? Nosotros estuvimos en el año 2014 en La Hormiga, que es un pueblito en la frontera Colombia-ecuatoriana. Después estuvimos en San Francisco I, donde murieron varios niños. Por primera vez en toda la historia de este pueblo morían niños con diarrea, con una diarrea que no paraba, con un cuadro clínico de intoxicación, y era como consecuencia del lanzamiento de glifosato para erradicar supuestamente los cultivos de coca. El Plan Colombia le terminó costando al vecino país 131.000 millones de dólares en una guerra que duró 15 años. Cuando empezó el Plan Colombia, Colombia exportaba, o sea, se había incautado 110 toneladas de cocaína. El año anterior, para el 31 de diciembre del 2023, Colombia, luego del Plan Colombia, tuvo niveles de incautación de droga de 720 toneladas de cocaína. Entonces se multiplicó por 7 el tema. ¿Redujeron en los cultivos de coca? No, se triplicaron. ¿Acabaron con los envíos de coca hacia Europa, hacia Asia, hacia Estados Unidos? No, se multiplicaron por 7. ¿Con cuántas bases militares? Me parece que están más de 20, pero mira, sobre ese tema, claro, se puede hacer una tesis doctoral. La famosa base militar norteamericana en Manta no generó ninguna... ¿Pero era una base o era un simple sitio donde llegaban los aviones nada más a... No, era una base en todo el rigor de la palabra, y durante ese tiempo se duplicó la tasa de criminalidad en el Ecuador. Y se triplicaron los envíos de drogas hacia el exterior. ¿Por qué se duplica la tasa de criminalidad? Mira, la tasa de criminalidad tiene relación específicamente con la falta de atención a los focos que generan la pobreza. ¿Ok? Eso, digamos, la desatención del Estado. Entre el Estado es más raquítico, es más propenso a enfermarse, a que llegue cualquier virus. Entonces, lo que le pasó a Ecuador es que empezaron a reducir el tamaño del Estado en el gobierno de Moreno por orden directa del Fondo Monetario Internacional. Creyeron que todo se puede solucionar a los palazos, pero llega un momento en el que los pueblos con hambre, los pueblos sin hospitales, los pueblos con los hospitales repartidos, los pueblos sin carreteras, no tienen sin insumos agrícolas, no tienen otra opción que lanzarse a la calle para tratar por un mínimo instinto de supervivencia, para tratar de salvarse. Y esto genera violencia. Luego, mira, el Plan Colombia no generó nada bueno en Colombia, hubieron más desplazados. De 16 carteles de la droga grandes, pasamos a tener 344 BACRIM, pequeñas bandas criminales, que empezaron a desplazarse hacia el Ecuador, fundamentalmente hacia San Lorenzo, hacia Tumaco, allí cerquita, ¿no? En San Lorenzo, por todo el Putumayo, y tenemos el desastre que tenemos hoy, en función del efecto cucaracha, ¿no? El efecto escarafario. Esto le habíamos avisado ya a Lenín Moreno en el año 2016, y lo que está impulsando ahora el Departamento de Estado norteamericano y el Comando Sur es una repetición del Plan Colombia en Ecuador. Esto va a generar 10 años con más muertos, se va a triplicar la tasa de criminalidad.
empezaremos a tener fenómenos de desplazamiento forzado, de gente que va a empezar a huir desde las provincias amazónicas hacia Guayaquil, hacia Quito, fundamentalmente. Entonces, a mí me parece que todo esto va a ser un horror. Más pobreza en las grandes ciudades. Claro, ojalá que, mira, lo interesante de todo esto es que yo estoy convencido que en 2025 Daniel Noboa pierde, Daniel Noboa será expectorado del poder, va a perder con una votación impresionante y tendrá que venir un gobierno que ponga la casa en orden, ¿no? Porque ahora tenemos, qué sé yo, las tazas en el baño, tenemos la cama en la cocina, tenemos todo un caos. Y por más que el presidente Noboa nos diga que hay un concepto, que la guerra es buena, el concepto de la cabra jurídica, y nos dice que la cabra, jurídicamente hablando, es un animal bípedo, con alas, que cacarea y que come maíz, hay que decirle al presidente Noboa, no, eso no es una cabra, eso es un pollo, respete, la cabra es la cabra. Entonces, por más que diga que la guerra es buena, la guerra no es buena. Ahora, Pedro, ¿por qué la droga entra por la frontera? Esa competencia de cuidar la frontera es de las Fuerzas Armadas, pero en este momento las Fuerzas Armadas están cumpliendo otro rol porque el Estado les ha ordenado. ¿Qué hay que hacer para evitar que entre la droga y evitar tener tanta violencia en el Ecuador? No solamente por Colombia, sino por Perú. Sí, nosotros también tenemos cultivos de... Pero poco. Sí, digamos que un 20% de la droga que sale de acá ya se está, digamos, refinando en laboratorios, fundamentalmente en la provincia de Guayas. Un 30% más entra por el Alto Guayaga, por el lado peruano, y un 50% de la cocaína que nosotros exportamos que sale desde Guayaquil, porque es un puerto de hondo calado, la traemos desde Colombia. Claro, la frontera es muy grande, y eso debe ser controlado realmente por un ejército con una capacidad operacional distinta. Y no contamos ni con la tecnología suficiente, ni con los hombres preparados para una tarea de esa envergadura. Habría que empezar no solamente por allí, no solamente para controlar el ingreso de drogas, sino también para controlar el principal instrumento con el cual se cometen los asesinatos, que no son con cuchillos. El 94% de los crímenes se cometen con fusiles de un alcance de 500, 600 metros, es decir, M4, que son de fabricación norteamericana y que también ingresan por la frontera, fundamentalmente por la frontera peruana. ¿Control de las fronteras existe? ¿Se ha preocupado por esto? No. ¿Se van a preocupar por eso? Difícilmente. ¿Control de las fronteras sin combate al lavado de activos? No funciona. Control de las fronteras sin que caigan los grandes capos de la droga, que generalmente son blancos, rubios y de ojos azules y preparados en universidades del extranjero y con grandes apellidos, con grandes contactos con políticos, eso no va a pasar, ¿ya? Así es que yo veo un panorama bastante sombrío. Pedro, vamos a otro tema. ¿Qué te parece el tema político? ¿Cómo ves el panorama político para el 2025? ¿Quiénes podrían ser los nuevos actores que estarían dentro de la campaña? Lo que hay que reconocer es que el presidente Noboa ha sepultado toda aspiración, todo sueño de perro, toda aspiración política de Jan Topic, porque está haciendo exactamente todo lo que Jan Topic había prometido hacer en su campaña, ¿no? Claro. Es decir, le voy a dar bala a los choneros, le voy a dar bala a los GDO, les voy a dar bala a los lobos, y ya Noboa lo está haciendo. Entonces, claro. Ya no les paró bola tampoco, ¿no? Mira, me parece que Topic, en un afán desesperado de notoriedad, salió a decir en un video que por favor lo pongan a él al frente de las Fuerzas Armadas con su gente, y al frente de la policía también, y al frente del grupo SWAT y de los hombres rana y todo el mundo. Y claro, a los militares esto los enoja, porque los militares son hombres que están permanentemente entrenando, con una vida de disciplina, de regularidad, y que no van a permitir que un civil los lidere en combates en los que ese civil no ha estado. Luego no van a permitir que un hombre que no ha hecho la conscripción en Ecuador se ponga al frente en este tipo de actividades estrictamente castrenses. Y claro, lo que hace Noboa es quitarle el velo, ¿no? Le dice: usted no es experto en política criminal, usted nunca ha combatido el terrorismo, usted nunca ha estado en una balacera, por lo tanto usted no puede dirigir nuestras Fuerzas Armadas. Y claro, allí lo deja vaciado de contenido. Yo no sé
ahora de qué se va a disfrazar Topic en las próximas elecciones, porque ya disfrazarse de experto en política criminal no le sirve, ya sabemos que no es experto en guerra, y no sé, pues se va a disfrazar de experto en derecho penal, en imputación objetiva, en derecho marítimo, en derecho ambiental, en cuidado de perritos, no sé, pero ya lo dejó sin piso. Luego creo que mira, alguna gente está esperando una alternativa de una propuesta de un protocolo de política pública que fundamentalmente diga, los ricos tienen que pagar impuestos, vamos a subir el impuesto a la salida de divisas, vamos a obligar a los banqueros a meterle una cuota porque necesitamos reaperturar las universidades, porque necesitamos hacer talleres artesanales de soldadura, de ebanistería, de albañilería en los barrios más carenciados de este país, para que esos mismos jóvenes cojan los contratos de hacer las aceras, de ponerles grandes luminarias a los barrios donde más incidencia criminal hay. Y claro, yo creo que ojalá que los movimientos indígenas, los colectivos de estudiantes, de profesores, los montubios, los cholos, los negros, nos podamos reunir lo más pronto posible, porque el tiempo pasa muy rápido, en un gran Congreso de los Pueblos, y allí podamos decidir una figura que nos represente a todos y que pueda en un verdadero debate presidencial decirles, no señores, no es así como usted dice, el concepto de cabra jurídica no existe, lo que usted me está diciendo es un pollo, y un pollo no es una cabra. Y claro, derrotarlos allí, desenmascararlos en el debate, y te puedo asegurar que de allí podría salir un nuevo país, una nueva presidencia, alguien que realmente piense en el ser humano concreto por sobre el capital y piense realmente en una redistribución de la riqueza, para que mañana, mi querido Jaime, el ministro de la Comunicación no sea un aniñado con un apellido rimbombante, sino que sea un hombre como usted, que curiosamente está despierto a las 4 de la mañana ya conversando conmigo por teléfono. Yo pienso que a esa hora no está despierto nadie, usted está despierto. A esa hora estamos preparándonos para la jornada. Posiblemente Pedro estaría en la papeleta en el 2025. Mira, esa es una pregunta maravillosa, mi querido Jaime. Muchísima gente me escribe todos los días, me reúno con muchísima gente todos los días y me dicen, Pedro, lánzate, lánzate. Y piensan que soy yo el que no quiere hacerlo. Yo soy un hombre que viene de un barrio muy pobre, de un barrio privado de agua, privado de alcantarillado, privado de luz. ¿Cuál es tu barrio? ¿Ya? Yo nací en la 44 y la A. Y de ahí pasé a la Ciudad 9 de Octubre, que decirle Ciudadela es como muy rimbombante. ¿Qué recuerdas de ese barrio? Mira, recuerdo que no teníamos una pelotita para poder jugar con los compas allí, ¿no? Que teníamos que hacer entre todos vaca para poder tener la pelota y la cuidábamos como si fuese el Santo Grial. Recuerdo que había una comunidad de vecinos, recuerdo que había una conversación permanente sobre las carencias, sobre las cosas que se podían hacer para poder alquilar un tanquero de agua. Recuerdo que hoy llego a ese barrio donde todavía sigue viviendo mi papá y toda la gente vieja de allí me saluda, me dice Pedrito, no sé por qué la gente me dice Pedrito. Y recuerdo que, claro, que había un montón de necesidades y tantos queridos amigos que bien podían haber sido grandes ingenieros, astronautas, comunicadores, abogados, y no tuvieron opción de entrar a la universidad. Y se quedaron allí, y hoy son obreros, son jornaleros, o están sin empleo, y siempre conversamos y hablamos de un Ecuador distinto. Entonces, claro, yo tengo la esperanza que en algún momento... si la decisión del Congreso de los Pueblos es que yo sea su representante, voy a dar la vida para poder cambiar este país, como siempre lo hemos soñado. ¿Me falta plata? Claro, no tengo un centavo. Tuve que vender mi moto Ural de 1945 para pagar la operación de mi papá. Ya llorando vendí la moto, ¿no? Pero era el mínimo homenaje que le podía hacer a un viejo que se fajaba para darme de comer. Me falta plata, claro, pero no me va a faltar corazón. Corazón para liderar un proceso real de revolución y de cambio en este país. Eso tenlo por seguro, tenlo por firmado, mi querido Jaime. Para gobernar este país con la gente de abajo, con los Piguave, con los de la Cruz, con los Isa, con los Churuchumbi, con los Yunda. Claro, hay que cambiar este país y ojalá que se dé. Si no se da, voy a apoyar, como siempre,
al candidato de las izquierdas, del movimiento progresista, desde el lugar en el que esté, sin ningún egoísmo, sin ningún problema. Pero nunca, jamás voy a votar por un Topic, nunca jamás voy a votar por un Noboa, que me pueden caer bien en lo personal, ¿ok? No tengo nada en contra de nadie, ¿ok? El problema con ellos es un problema conceptual. Ellos defienden el modelo de no paguen, muchachos, los 2.000 millones que deben, y yo digo no. Si nosotros llegamos al poder, los agarro de la oreja y los pongo a pagar centavo por centavo. Y con esa plata, y con la plata que tenemos en Suiza guardada, empezamos a cambiar el país. Ese sería el candidato de la derecha, sería quien en las próximas... Daniel Noboa. Daniel Noboa va a ser el gran candidato de la derecha. Seguramente la gente de María Paula Romo, la gente de lo más radical, lo más conservador de este país, de las élites ambateñas y las élites quiteñas, van a sacar siempre su candidato, pero en segunda vuelta se van a unir todos. Yo creo que Topic va a ser candidato, porque Nebot necesita meter 4 o 5 asambleístas para seguir todavía vivo. Y es la figura que tiene, ¿no? Claro, Nebot, mira, lo más difícil de un hombre es aprender a retirarse, a salir de la escena con dignidad. En las elecciones no le fue mal a Nebot, porque el Partido Social Cristiano venía de una pérdida y de alguna manera Topic lo resucitó un poco, ¿no? Claro, porque no había por quién votar. Recuerda, Noboa no gana porque tenía una estructura. Noboa no gana solamente porque fue el que menos habló, porque cada vez que hablaban los candidatos la cagaban. Es decir, su capacidad, su solvencia intelectual es bastante precaria. Mira, yo te digo algo, estoy despierto desde las 4 de la madrugada, me levanto todos los días a esa hora y justamente estaba dando mi examen de ingreso para ganarme una beca en la universidad más importante de Italia. Y estoy compitiendo con 139 extranjeros porque hay un solo cupo. Y espero ganarlo, ¿ok? Espero ganarlo. Y yo no soy hijo de ningún rico, mi padre era un obrero, mi madre era una profesora de escuela. Y creo que la gente de abajo podemos demostrarle a las élites que nosotros leemos. Y leemos más que ellos. Que nosotros sabemos, entendemos el dolor de un viejo que no tiene cómo ir al IES porque sabe que si se rompió la pierna allí, se la terminan cortando en 4 partes porque no lo van a atender nunca, ni por más que grite. Frente a eso, yo creo que nosotros somos la mejor opción. Y cuando digo nosotros, estamos hablando de la opción de las izquierdas, la alternativa popular democrática que debe gobernar este país. Muy lejos de la extrema derecha y también bastante lejos del correísmo. Yo creo que nosotros somos la tercera vía, la tercera opción que este país necesita. Pedro, finalmente, en estos días que el Ecuador está viviendo una situación bastante difícil en el tema de inseguridad, ¿tú le ves futuro al país? Mira, Verónica Abad acaba de decir que ha conseguido 25.000 empleos. Seguramente los israelitas quieren llevar ecuatorianos o bolivianos para allá porque ya no hay palestinos, ¿no? Ya prácticamente lo han exterminado a todos. Están escapando miles y miles de ecuatorianos por España, hacia Italia, por el Darién. Van madres con niños en brazos, ¿ya? Entonces, ya mismo nos están metiendo bala en cada calle, nos están metiendo bala en cada esquina, nos están matando de hambre y quieren matarnos más todavía, metiéndole plomo a ciertos productos y después dicen, ¿qué carajo? O sea, si le metemos plomo le podemos meter cicuta si queremos, ¿no? Arsénico, cualquier veneno raticida, coman si quieren, punto, ¿no? ¿Quién nos va a sancionar? Nadie, porque nosotros somos ricos, ¿ya? Entonces, mira, frente a eso, lo que están buscando es acabar prácticamente con todos los ecuatorianos para poder terminar de vender el país a los gringos a precio de gallina con peste, ¿ok? Y yo no le veo ningún otro futuro que no sea más violencia, generada por más pobreza, por más despidos en el sector público, y vamos a llegar al 2025 en una situación apocalíptica en la que la gente tiene que decidir. Si a usted le gusta el palo, si a usted le gusta el garrote, si a usted le gusta que los ricos no paguen impuestos, vote por Noboa, vote por Topic. Si usted quiere un estado distinto en el que usted pueda tener trabajo para sacar la cédula más rápido. No podemos poner a una persona para que atienda a 100. Tenemos que tener por lo menos a 20 jóvenes con trabajo. Si usted quiere que su hijo tenga acceso a la universidad, tiene que votar por la alternativa democrática. Si usted quiere tener buenas carreteras y pagando solamente 10 centavos de peaje, tiene que votar por la alternativa democrática. Si usted quiere que los ricos paguen impuestos, tiene que votar por la alternativa democrática, por la tercera vía. Mira, la revolución real, que todavía este país no la ha visto,
puede llegar en 2025. Está solamente en su decisión. O vota por los mismos de siempre, los que siempre dicen que son el cambio, pero nos gobiernan desde 1830, o vota realmente por una alternativa distinta. Y esa alternativa somos la gente que viene de abajo, la gente del Congreso de los Pueblos. Gracias, mi querido Jaimito, por esta oportunidad. Pedro, algo más quería decirte sobre el tema de las ofertas de campaña del presidente Noboa. Sí. El presidente dijo que iba a aumentar el salario básico unificado a todos los que ganaban menos de ese salario. Ya estamos en enero del 2024. Dijo también que iba a dar 200.000 cupos a los bachilleres. Yo creo que ya en el siguiente semestre deben de estar los 200.000 cupos para los bachilleres. Ofreció también entregarle $60 adicionales a las madres solteras. Me imagino que también ya debe estar en el mes de enero. Pero sí, la gente se ha olvidado de esto. Yo amaba a mi abuela, la amaba con toda mi vida, la he amado hasta el final. Ella siempre me decía que si no me comía la sopa venía el tintín o venía el cucu. Y eso no existe, ¿ok? Es decir, el presidente Noboa ha hablado mucha ciencia ficción. Ecuatorianos, jóvenes, el presidente Noboa se presentó en el debate presidencial y con una cara dura increíble dijo que no iba a romper el Yasuní. Y ahora ya está hablando de romperlo todo, de convertirlo en un paraíso radioactivo. Esta gente no tiene palabra. Esta gente puede prometerte la luna, el cielo, las estrellas, un elefante rosado. Esta gente te puede decir que les gusta Pink Floyd, cuando lo que realmente les gusta escuchar es Bach. No les creas. Todo lo que dicen es puras y crueles mentiras. Son un almacén de mentiras. Nada de lo que salga de su boca es real. Así es que olvídate que igualito que Lazo, prometieron 500.000 empleos y lo único que van a dejar el país es más endeudados. Lazo endeudó al Ecuador con $37.000 millones y creo que no puso ni siquiera un poste. Entonces, esta gente solamente quiere el poder para perpetuar sus intereses. ¿Ok? ¿Tú crees que le interesa a ellos en este momento lo que está pasando en la 8, en la Perimetral, en la Sergio Toral, en la Juan Montalvo, en los barrios más pobres de Quito, de Cuenca? No les interesa un pepino, ¿ya? Así que para llegar al poder te ofrecen que te van a regalar 3 comidas al día, te van a dar empleo, te van a dar la mejor universidad del mundo, después te dan un caxo. Gracias al doctor Pedro Granja, máster en criminología por la Universidad Federico II de Nápoles, Italia, conversando en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.